Hola amigos, buenos días. Desde los jardines del Palacio de las Naciones en Ginebra, sede europea de Naciones Unidas, les transmite Juan Gasparini. Estamos con Sebastián Quattrobo, que es un dirigente de una ONG basada en la Argentina, que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia, y que se encargan más que nada en el abuso sexual contra la infancia. Y está aquí porque, bueno, le queremos preguntar cuáles son sus actividades en este momento aquí y cuáles son las reivindicaciones en el marco de el cambio de Papa que ha habido a raíz de la muerte del Papa Francisco y la llegada de León XIV. Sebastián, buenos días. Dinos cuáles son tus actividades acá en Ginebra para tu organización no gubernamental tan importante por la problemática que tratan. Bueno, aquí en Ginebra y como sobreviviente de abuso sexual en la infancia, estamos participando de eventos paralelos a la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, porque el año pasado fui elegido como representante de América Latina en un Consejo Global de Sobrevivientes de Abuso Sexual que participamos de lo que Naciones Unidas llamó la primera conferencia ministerial mundial para poner fin a la violencia contra la infancia que tuvo lugar en Bogotá, Colombia. Bueno, y la problemática que ustedes tratan perdura. Los casos se siguen dando, incluso dentro de la iglesia. ¿Cómo es el panorama que vos estás percibiendo a partir del intercambio que tenés con colegas tuyos que vienen de otros países acá en Ginebra? Que es algo que, según una campaña pública del Consejo de Europa, sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. Es decir, que estamos hablando del 20% de la población, algo absolutamente transversal al conjunto de nuestras sociedades y culturas, porque donde más sucede es intrafamiliarmente, y en mi caso como sobreviviente de abuso eclesiástico en Argentina, que entre otras cosas pude lograr el juicio y condena de mi abusador más de 20 años después de ocurridos los hechos, teniéndome que enfrentar a un intento de silenciamiento por parte de esa institución, el Colegio Marianista, que contó con una lamentable complicidad del entonces arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio. Lo que también puedo decir es que lamentablemente en los 12 años de papado de Francisco, las víctimas de abuso eclesiástico argentinas nunca fuimos convocadas por él al Vaticano, pese a nuestros pedidos públicos al respecto. Y también puedo agregar que en los 12 años de un papa argentino, la Conferencia Episcopal Argentina no conformó ninguna comisión de investigación de lo sucedido, de rendición de cuentas ante la sociedad y de acciones de reparación y justicia para con las víctimas. Por eso, y esto sumado a experiencias de lucha de otros sobrevivientes de abuso eclesiástico del mundo que estuvimos ahora en Roma, elevando un petitorio al nuevo Papa y brindando una conferencia de prensa, habla todavía también de grandes deudas y de grandes injusticias que persisten en relación con este delito al interior de la Iglesia Católica. Bien, yo quería que un poco te refirieras, porque hubo un eco de tu paso por Roma en estas circunstancias y que tuviste una posibilidad de hablar con el que era brazo derecho de Francisco, con Perolín, el cardenal Perolín. ¿Qué esperanzas tienen en este nuevo Papa, León XIV, para que esta problemática sea abordada con el rigor que exige la gravedad de estos hechos? Bueno, en el encuentro que tuve con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, en nombre de la lucha colectiva de la que formo parte, lo que hice básicamente fue transmitirle 3 grandes reclamos que estamos haciendo desde hace muchos años las víctimas en distintos lugares del mundo. 1, el establecimiento de una ley canónica de tolerancia cero, porque todavía la proclamada tolerancia cero del Vaticano está muy lejos de ser una realidad, y al no tener carácter de ley canónica, esto significa que todavía no hay una expulsión inmediata de quienes están vinculados a estos episodios. Y lo otro que estamos proponiendo es el establecimiento de una comisión de la verdad que no esté manejado por el Vaticano, sino con estándares de Naciones Unidas y de organismos internacionales de derechos humanos, donde el Vaticano tenga que cooperar plenamente dando a conocer todos sus archivos con respecto a esta temática. Y el tercero es iniciar un proceso de justicia transicional con las víctimas, también manejado por estándares de Naciones Unidas, no por el Vaticano, con un rol protagónico de quienes somos las y los sobrevivientes de este delito, proceso de justicia transicional que tendría que dar lugar, entre otras cosas básicas, a un verdadero proceso de reparación y justicia para con las víctimas, que debiera ser sustentado materialmente en los bienes de la Iglesia. Yo quisiera hacerte una pregunta un poco sobre nuestro continente, América Latina, en virtud de que el Papa que se va fue argentino
y el Papa que llega es prácticamente un peruano de adopción, porque ha hecho toda su carrera eclesiástica en Perú, gente que hablaba perfectamente el castellano y que participó en la vida eclesiástica de esos dos países. ¿Cuál es tu mirada para concluir sobre esa situación en América Latina? Bueno, es una mirada crítica que se corresponde con la de otros luchadores sobrevivientes de la región, y así se lo plantea el secretario de Estado Vaticano. A nuestro criterio hay un doble estándar en las políticas que sigue adelante el Vaticano, en las exigencias de cumplimiento de los derechos de las víctimas, de los derechos de las infancias, de rendición de cuentas ante las sociedades donde actúa, ante los estados donde tienen lugar sus acciones, ante el conjunto de la opinión pública. Los episcopados europeos en estos años, mal o bien, han conformado distintas comisiones investigadoras de rendición de cuentas y de reparación y justicia para con las víctimas. Esto, en líneas generales, al día de hoy no ha sucedido en nuestra América Latina. Sebastián Cuatromo, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.